Recuerdo con claridad el momento en que todo inició. Era una tarde de lunes, y como cualquier programador independiente, estaba trabajando desde la tranquilidad de mi hogar. Mi rutina era sencilla: escribir código, tomar café, más código, y revisar las últimas actualizaciones del blog para el cual trabajaba como analista en seguridad digital. Se trataba de un blog importante, con miles de visitas diarias. Pero jamás imaginé que ese trabajo rutinario me arrastraría a un mundo del que apenas se habla. Esa tarde, mientras analizaba el tráfico del sitio, noté algo extraño. Comenzaron a aparecer videos perturbadores en la sección de comentarios. Mi reacción inicial fue pensar que era obra de un troll o un hacker aficionado buscando causar caos por diversión. Sin embargo, al abrir el primer video, sentí una inquietud en el estómago que no puedo explicar. El video empezaba con una escena oscura y sin sonido, donde un hombre estaba de espaldas, atado a una silla. No parecía una película. La imagen era demasiado cruda, demasiado real. La cámara enfocaba al hombre, mientras otro individuo enmascarado comenzaba a caminar lentamente alrededor de él. Todo ocurría en un lugar sombrío y descuidado, con paredes desgastadas. Entonces, sin previo aviso, el hombre encapuchado desenfundó un machete y empezó a hablar en un tono bajo, casi susurrante. Aunque no podía oír con claridad las palabras, la amenaza en su voz era inconfundible. Cerré el video de inmediato, sintiendo una mezcla de horror y náusea. Me dije a mí mismo que solo era una broma de mal gusto. Después de todo, en Internet se puede encontrar cualquier cosa. Pero cuando intenté eliminar el video del blog, mi sistema de seguridad se bloqueó. Algo estaba interfiriendo, eso no era normal. Me especializo en ciberseguridad y este tipo de bloqueos no ocurren por accidente. Mi jefe me envió un mensaje urgente. Elimina esos videos y refuerza la seguridad del sitio, me escribió. Pero ya estaba un paso adelante. Antes de borrar todo, descargué uno de los videos. Tenía una extraña sensación de que esto no era un simple hackeo, sino algo mucho más oscuro escondido detrás. Esa misma noche, después de eliminar los videos del blog y cerrar la sesión, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Sabía que no debía, pero mi curiosidad me empujó a investigar más. Abrí el video que había descargado y lo vi completo. El final me dejó helado. El hombre encapuchado, después de decapitar al prisionero, miraba directamente a la cámara y decía: «Esto es solo el inicio. Sabemos quién eres y sabemos que nos estás observando». Esas palabras resonaban en mi mente. ¿A quién se refería? ¿A mí? ¿A cualquiera que viera el video? La duda me carcomía. No podía quedarme de brazos cruzados, así que comencé a rastrear el origen de los videos. Utilicé todas las herramientas a mi alcance: proxies, VPNs, rastreadores de direcciones IP. Pero la fuente estaba completamente encriptada. Era como si quienes publicaron esos videos supieran exactamente cómo ocultar sus huellas. Cada pista me llevaba a un callejón sin salida, hasta que encontré un foro que mencionaba la Deep Web. Entrar en la Deep Web no era algo que tomara a la ligera. Sabía que una vez allí, la fina línea entre lo ilegal y lo inmoral desaparecía. Pero mi curiosidad, esa necesidad de entender qué demonios estaba ocurriendo, fue más fuerte que mi instinto de supervivencia. Configuré mi sistema con múltiples capas de seguridad y accedí. No fue difícil hallar lo que buscaba. Había una sección del foro dedicada a ciertos grupos de poder y sus conexiones políticas. El foro era oscuro, lleno de rumores y testimonios anónimos, pero lo que realmente me impactó fue un post titulado «El verdadero poder detrás del grupo». El mensaje contenía un enlace a un paquete de información clasificada. El precio era alto, pero lo pagué. En ese momento, no podía imaginar las puertas que estaba a punto de abrir. El paquete que descargué incluía miles de documentos, videos y audios que detallaban operaciones encubiertas, ejecuciones y, lo más perturbador, conexiones con altos funcionarios del gobierno. Había nombres, direcciones, transacciones financieras, todo documentado de forma precisa. Lo peor no era solo que estos grupos estuvieran involucrados en la política, sino que figuras públicas, personas que veía cada día en las noticias, estaban financiando directamente sus actividades. Algunos videos mostraban reuniones entre líderes y políticos de renombre. Pero lo que realmente me heló fue encontrar una carpeta titulada
Eliminados. Dentro, había listas de nombres, cada uno marcado con fechas y detalles. Periodistas, activistas, abogados. Entre ellos reconocí a un periodista cuyo asesinato fue muy publicitado el año anterior. Su muerte había sido reportada como un accidente de tráfico, pero ahí, en esos archivos, vi que fue un asesinato por encargo del mismo gobierno. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que había llegado demasiado lejos. No solo estaba viendo información altamente confidencial, estaba observando los secretos más oscuros de un sistema corrupto. Cerré los archivos y respiré profundo, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que había visto algo que no debía, y lo peor es que quienes estaban detrás de todo esto también lo sabían. Unos días después de descargar esa información, empezaron a suceder cosas que no podía ignorar. Mi internet se volvía inusualmente lento. Recibía llamadas de números desconocidos que colgaban al segundo, y una noche, mientras regresaba a casa, un coche negro comenzó a seguirme. Al principio pensé que era una coincidencia, pero tras varios kilómetros de persecución, me di cuenta de que no lo era. Me tenían identificado. Sabían quién era, dónde vivía y lo que había visto. Estaba en peligro y lo peor es que no sabía de dónde vendría el golpe. ¿Sería de estos grupos? ¿Del propio gobierno? Todo era posible. Decidí que no podía quedarme más en mi casa. Sabía que no tardarían en venir por mí. Así que lo dejé todo atrás. Borré mi existencia digital, me deshice de mi teléfono y me fui de la ciudad. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme quieto. Mi única ventaja era que tenía conocimientos avanzados en ciberseguridad, lo que me permitió mantenerme un paso adelante durante un tiempo. Pero vivir en constante huida es agotador. Cada vez que llegaba a una nueva ciudad, sentía que alguien me observaba. Veía coches sospechosos en las calles, personas que parecían seguirme. No sabía si era paranoia o si realmente me estaban rastreando, pero el miedo se convirtió en mi compañero constante. Una noche, mientras me quedaba en un motel barato en una ciudad pequeña, recibí otro mensaje. Esta vez era una dirección. «Sabemos dónde estás», decía. El pánico me invadió. Salí corriendo del motel y conduje sin rumbo por varias horas. No podía quedarme en ningún lugar por más de unos días. Mi vida se había convertido en una carrera contra el tiempo. Hoy, mientras te escribo esto, estoy escondido en algún lugar que no puedo mencionar. Pero es un lugar donde creo que estaré seguro, al menos por un tiempo. Sin embargo, no me hago ilusiones. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren. La información que vi era demasiado peligrosa, y las personas involucradas no se detendrán ante nada para asegurarse de que nadie más la vea. Esta es mi advertencia final. Si lees esto, ten cuidado. Hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Si alguna vez te topas con algo demasiado oscuro o peligroso, aléjate. Si no lo haces, podrías terminar como yo, en una situación de la que no podrás escapar. No sé cuánto tiempo más tengo antes de que me atrapen, pero quiero que esto quede como testimonio. Si algún día desaparezco y no vuelves a saber de mí, ya sabes lo que sucedió. Me silenciaron. Siempre he sentido un gran aprecio por mi vecindario. Es un lugar tranquilo y amigable. El tipo de sitio donde puedes dejar las puertas sin seguro sin preocuparte. He vivido en estos suburbios casi toda mi vida. Siempre han sido pintorescos, acogedores, y justo como uno se imaginaría la América de clase media. No nos conocemos todos por nombre, ni mucho menos. Esto no es el típico pueblito de televisión, pero teníamos un buen entendimiento de comunidad y de cómo funcionaban las cosas. El crimen era prácticamente inexistente, al menos según recuerdo, aunque todos sabemos que esas cosas siempre pueden cambiar. Fue durante la pandemia de COVID cuando todo dio un giro. Empezaron a aparecer caras desconocidas y noté gente que parecía fuera de lugar. Esto estaba ocurriendo en todo Estados Unidos. Personas escapaban de las ciudades por cientos, si no miles, desplazándose hacia pequeñas comunidades suburbanas, pensando que aquí las restricciones serían más relajadas. Y aunque tenían razón, eso solo era porque nuestra población era limitada. Pero en cuanto llegaron 10,000 personas más al pueblo, llenaron los hoteles y empezaron a dormir en sus coches, estacionados en las calles. Las cosas cambiaron, y terminamos con las mismas restricciones que las grandes ciudades. Al principio pensé que era solo mi imaginación,
pero con el paso de las semanas, noté que algo andaba mal. Nada grave, pero definitivamente captó mi atención. En ese momento trabajaba desde casa y con menos quehaceres, me encontré observando el vecindario con más frecuencia. Fue entonces cuando vi aquel coche viejo y destartalado, con los guardabarros oxidados y las ventanas tapadas. Era una visión inquietante, estacionado frente a la casa de los González, donde vivían adolescentes. Pensé que tal vez era de un amigo de visita, pero algo en ese coche me incomodaba. Nunca había visto un vehículo tan fuera de lugar por aquí. Lo vigilé, pero no vi ni una sola persona ni movimiento alguno. «Oye, amor, ven a ver esto», llamé a mi esposa señalando hacia la calle. Se acercó y miró hacia el coche. «¿Qué estoy mirando?», preguntó. «¿Ese coche no te parece raro?». Fruncí el ceño. «Tal vez sea solo un amigo de los chicos que viven ahí», sugirió, apuntando a la casa de los González. «Sí, quizás tengas razón», respondí tratando de desestimar mis pensamientos. «Simplemente me parece fuera de lugar». Estuvimos de acuerdo en que no encajaba, pero no era suficiente como para llamar a la policía. Parecía una reacción exagerada en ese momento. Cruzar esa línea, por decirlo de algún modo. Nos conformamos con observar la calle y ver si el coche desaparecía. Venía y se iba de manera aleatoria, siempre sin que pudiéramos ver al conductor. Era un misterio, pero no el fin del mundo. Al final lo olvidé pensando que probablemente era paranoia provocada por el COVID. Una semana después, noté que la policía había comenzado a patrullar el vecindario. Eso sí que era raro. Nunca veíamos patrullas a menos que fuera por alguna infracción de velocidad o un gato perdido. Al principio no lo relacioné con nada. Pensé que quizás solo era una ronda al azar, o tal vez estaban buscando a adolescentes problemáticos. No sería la primera vez que un grupo de jóvenes cruzara los patios traseros escapando después de alguna travesura. Sin embargo, las patrullas continuaron, día tras día. Para el tercer día, recordé el coche extraño y pensé, tal vez algo sí esté pasando. Después vi a un oficial tomando nota en la casa al lado de los González. Mi curiosidad se disparó. Era obvio que algo estaba ocurriendo. Observé desde mi ventana mientras el vecino explicaba algo al oficial, quien tomaba notas. «¿Qué pasa?», le pregunté a mi esposa mientras veíamos al oficial asintiendo y escribiendo. «Quizá alguien reportó a una persona sospechosa», sugirió. «O tal vez están teniendo una fiesta ahí. No se supone que podamos hacer reuniones de más de 6 personas o algo así». Tenía razón. Esto fue al inicio del COVID y teníamos esas reglas estrictas como no hacer reuniones grandes. De repente, me sentí más tranquilo. Seguramente era algo relacionado con el COVID, probablemente algo sin importancia. Pero continué observando la escena hasta que el policía se fue y todo volvió a la calma. Mi esposa y yo nos relajamos, cenamos y olvidamos el extraño incidente fuera de la casa. Esa noche nos sentamos a ver algo en Netflix, pero descubrimos que nada funcionaba. El internet estaba conectado, pero la velocidad era inexistente, solo los círculos de carga dando vueltas. Después de varios intentos, no sabíamos qué hacer. Hicimos un par de llamadas a amigos y al servicio al cliente, pero nadie tenía respuestas. Reiniciamos el router, lo cual funcionó, aunque solo por un momento. Finalmente nos dimos por vencidos y nos quedamos en el sofá. A medida que avanzaba la noche, sentía una creciente sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. Seguí echando un vistazo por la ventana y fue entonces cuando los vi de nuevo. Una patrulla sin distintivos estacionada al final de la calle, parcialmente oculta. Mi corazón empezó a acelerarse. Lo que fuera que estuviera ocurriendo parecía serio. «Oye, amor, ven a ver esto», susurré, señalando hacia el coche de policía. Ella miró por la ventana con los ojos bien abiertos. «¿Qué están haciendo ahí afuera?», negué con la cabeza. «No lo sé, pero definitivamente voy a averiguarlo mañana». Nos quedamos junto a la ventana un poco más, esperando a ver si algo más sucedía. No hubo movimiento, ni luces, ni sonido alguno. Hablamos entre nosotros, preguntándonos si todo podría estar conectado y, de ser así, cómo y por qué. Por encima de todo, por qué estaban sucediendo todas estas cosas raras de repente. Quizá estábamos algo nerviosos tras haber sido invadidos, literalmente, por refugiados del COVID, y esas historias aterradoras sobre ocupas, o incluso comunidades enteras tomadas por gente extraña. Cuando fuimos a la cama, esa sensación de que algo extraño pasaba en nuestro tranquilo vecindario no se desvanecía.
Estaba decidido a llegar al fondo de todo esto. Voy a hablar con los vecinos mañana, le dije a mi esposa mientras nos acomodábamos, sintiendo que nos habíamos involucrado en algo en lo que tal vez no deberíamos estar. A la mañana siguiente me levanté, me preparé para el día, y esperé hasta pensar que era un buen momento para cruzar la calle y empezar mis preguntas. Casi quería ver si los vecinos ya estaban despiertos, tal vez saliendo de sus casas antes de interrumpirlos. Sentía un nudo en el estómago, nervioso por lo que podría descubrir, o por no descubrir nada en absoluto. Caminé hasta la casa del vecino, sintiendo esa inquietud. La calle estaba vacía. No había señales de aquel coche extraño ni de la patrulla policial, lo que fue un poco decepcionante porque eran mis piezas clave de evidencia. Sin ellas, no tenía nada tangible que mostrar, si eso tiene algún sentido. Aún así, subí hasta la puerta y toqué. Después de un momento la puerta se abrió y apareció mi vecino, impecablemente vestido y arreglado, la persona menos sospechosa que uno podría imaginar. «Hola, ¿cómo estás?», pregunté intentando sonar totalmente casual. «No mucho», respondió él haciéndose a un lado para que entrara. «Solo lidiando con algunos problemas raros de internet», asentí comprensivamente. «Sí, nosotros también hemos tenido problemas, pero ¿no vino la policía por aquí? ¿De qué se trataba eso?». Él dudó, mirando nerviosamente a su alrededor. «Para ser honesto, no estoy del todo seguro. Solo nos hicieron algunas preguntas sobre nuestra actividad en la red y luego tomaron una declaración». Fruncí el ceño. «Eso es raro. ¿No dijeron de qué se trataba?». Sacudió la cabeza. «No, solo mencionaron que era un asunto de seguridad. Hablamos un poco más y le comenté sobre el coche viejo que había visto, pero él tampoco sabía nada al respecto. Solo mencionó que tenía problemas con el internet, casi los mismos que nosotros, y que su proveedor de servicios le había pedido desconectar su módem y router, toda la red, y esperar un tiempo. En principio, pensó que era alguna clase de estafa, pero resultó ser un aviso legítimo de la compañía. Así que siguió las indicaciones. Al día siguiente la policía apareció, confiscó su equipo, y eso fue lo último que supo al respecto. Nos despedimos y salí de su casa, sintiéndome más confundido que nunca. Mientras caminaba de regreso a mi hogar, decidí intentar conectarme nuevamente para ver si el internet ya funcionaba. Pero cuando me conecté, descubrí que aún no andaba bien. Decía que estaba conectado, pero no podía acceder a ninguna página ni enviar mensajes. Era como si algo estuviera bloqueando todo tráfico de salida. Pasé la siguiente hora tratando de resolver el problema, escaneando en busca de virus y revisando cada posible inconveniente que pudiera estar causando el fallo, pero no encontré nada. Como último recurso, desconecté todo el equipo. Lo dejé así un rato y luego volví a conectarlo. Reinicié la red y decidí cambiar tanto el nombre como la contraseña, pensando que quizás eso ayudaría. Mientras estaba en esas, eché una mirada casual afuera y vi el mismo coche destartalado y sucio. Sabía que debía estar relacionado con todo lo que estaba sucediendo. 2 casas sin internet, la policía patrullando a todas horas. Suena como una conspiración, lo sé, pero terminé de configurar la red y usé mi móvil, que aún funcionaba sin Wi-Fi, para buscar respuestas, mayormente en foros de internet. La mayoría de los comentarios hablaban de problemas de seguridad en la red, pero eso no podía ser nuestro caso. Ni mi esposa ni yo abrimos correos basura ni visitamos sitios sospechosos ni nada parecido. Justo en ese momento alguien golpeó la puerta con fuerza. Me quedé inmóvil, con una sensación de inquietud. ¿Quién podría ser? Pensé que quizás era la policía, viniendo a llevarse mi módem, tal como le pasó a mi vecino. Definitivamente era una situación escalofriante. Y por un momento consideré que tal vez él estaba metido en algo oscuro, algo privado, y que la policía lo había atrapado en plena investigación. Sabía que yo no estaba haciendo nada ilegal, pero aún así, alguien estaba aquí. Lentamente me acerqué a la puerta y la abrí para encontrar a un joven desaliñado alejándose de mi entrada. Era como si hubiera tocado y luego se hubiera arrepentido. Recordé que me tomó un minuto levantarme y contestar. Tal vez pensó que no había nadie en casa. De cualquier manera, ese chico, con su aspecto de despistado, definitivamente no era de la policía. «Oye, espera», le grité, sintiendo una inquietud profunda. «¿Qué necesitas?».
Él se giró y me miró con ojos hundidos y una piel pálida. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó en un susurro. Luego se quedó inmóvil, con la mirada clavada en mí. ¿Por qué hiciste eso?, repitió, esta vez casi gritando. Parecía sacado de una película de terror, con los ojos desorbitados y la saliva salpicando al hablar. Fuera lo que fuera a lo que se refería, este chico estaba enfadado, con algún tipo de obsesión intensa. Aún así, nunca lo había visto antes ni tratado con él, así que no sabía cómo reaccionar. Sacudió la cabeza y se alejó, dejándome aún más confundido y preocupado. Mientras lo veía desaparecer en la distancia, me di cuenta de que definitivamente esto se estaba saliendo de mi control. Los problemas de internet, la visita de la policía, el coche extraño, todo tenía que estar conectado. Sentía que la situación se cernía sobre nosotros. No soy policía ni investigador, ni siquiera alguien con habilidades para enfrentar este tipo de situaciones, pero sentía el peso de algo potencialmente peligroso, y quería que la policía estuviera aquí de inmediato. Volví a la casa con el corazón latiendo de miedo. ¿Qué está pasando y por qué soy yo el objetivo ahora? Esperé a que mi esposa regresara, incapaz de sacudirme la sensación de que estábamos en peligro. Lo que antes era una inquietud ligera ahora se había convertido en un temor ardiente. Pensé que la policía aparecería en cualquier momento para arrestarme. ¿Pero por qué? ¿Acaso alguien estaba tratando de incriminarme, cargando contenido ilegal en mi computadora sin que yo lo supiera? Porque eso podría pasar, ¿verdad? Cuando mi esposa llegó, hablamos de todos estos eventos extraños. Estuvo de acuerdo en que necesitábamos contactar a las autoridades y averiguar exactamente qué estaba pasando. La policía estuvo más que dispuesta a venir al día siguiente. En nuestra pequeña reunión nos compartieron la información. Estaban tratando de localizar a una persona contra quien estaban construyendo un caso. Resultó ser el tipo que había tocado a nuestra puerta aquel día. Se llamaba Kyle, o algo así, y era un hombre desplazado por la pandemia, sin hogar y algo desquiciado. Lo curioso de Kyle era que, según nos contaron, era un experto en tecnología con profundos conocimientos sobre informática. Había estado recorriendo el Medio Oeste, cazando internet donde podía. Empezó en cafeterías, tiendas y estaciones de servicio, cualquier lugar con una red abierta. Algunas redes bloqueaban su acceso, así que Kyle aprendió a sortear esos cortafuegos y restricciones con el tiempo. Su adicción a ciertas sustancias y una conexión cada vez más débil con la realidad lo empujaron a profundizar en teorías conspirativas, llegando a pasar días enteros sin dormir. Viajaba de estado en estado utilizando redes privadas de personas que no habían cambiado la contraseña de su router. Kyle estaba visitando sitios oscuros en la Deep Web, sumido en teorías conspirativas y materiales ilegales de los que no quiero dar detalles. Nadie sabe por qué vino a nuestra calle o qué buscaba realmente. El tipo estaba tomando estimulantes, especialmente píldoras, aunque también se encontró metanfetamina en su coche. Kyle había cruzado 3 estados solo para drogarse y robar internet. Cuando finalmente lo atraparon, dijeron que había habilitado un espacio entre el asiento trasero y el maletero, para esconderse allí sin que la gente lo viera. Parecía algo sacado de una película de ciencia ficción, con cables, baterías, luces y ventiladores instalados en el coche. Este tipo probablemente tenía un intelecto sobresaliente, pero claramente no lo usaba de una forma útil. Fue arrestado, pero no por mucho tiempo. Se llevaron el coche y nunca lo volvimos a ver. Espero que hayan podido ayudarlo a enderezar su vida. Las drogas pueden hacer cosas terribles en las personas, y los eventos mundiales, como el COVID, pueden enloquecer a cualquiera. Supongo que al final nada puede desquiciar más a alguien que el Internet. Esta es la narración de cómo cometí uno de los peores errores de mi vida al adentrarme en la Deep Web. En cada grupo de amigos, hay personas que asumen ciertos roles: el estudioso, el bromista y quien parece mantener la unidad. Yo siempre fui el callado. Normalmente me mantenía dentro del grupo mirando al suelo en cualquier situación social. Supongo que podrías llamarme retraído, o mejor dicho, extremadamente tímido. Por lo general, permanecía al margen mientras otros más extrovertidos compartían historias y chistes. Un día, durante el almuerzo, otro compañero más sociable, Jason, al que llamaban el loco, tomó la palabra. Estaba hablando de esos videos de impacto que había encontrado, como un hombre, un frasco,
y las Olimpiadas del Dolor. Ya sabes, ese tipo de cosas. Luego empezó a divagar sobre algo llamado Deep Web. Había oído esa expresión un par de veces, pero realmente no sabía qué era. Estaba acostumbrado a que Jason hablara de esos videos perturbadores e intentara que los viera, pero esta vez parecía diferente. Empezó a mencionar temas como el gobierno, filtraciones, asesinos a sueldo, personas siendo ejecutadas en directo por dinero, y todo tipo de cosas extremas. No podía creerlo. Pensé que seguramente no podía ser real, que probablemente era maquillaje y efectos especiales en sitios falsos para ganar dinero. Sentí una cierta curiosidad por ver todo aquello yo mismo, pero generalmente me mantengo alejado de sitios que podrían considerarse peligrosos. Le pregunté a Jason cómo era posible que todas esas personas lograran hacer todas esas cosas que supuestamente estaban realizando sin ser atrapadas. Jason me explicó que para acceder a la Deep Web tendría que descargar un navegador llamado Tor, que era completamente anónimo. También mencionó que debía desactivar todos los scripts y Flash Player. Siempre ha sido un tipo bastante conocedor de la tecnología, así que confié en su explicación. Al final, lo dijo de una forma que parecía lógica. Terminé el día en la escuela, preparándome mentalmente para todo lo que podría ver más tarde al ingresar a la Deep Web. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación y encendí mi computadora portátil. Estaba bastante intrigado por ver algunas de esas cosas. Después de todo, siempre me ha interesado un poco eso de los experimentos secretos del gobierno y cosas similares. Tras unas horas de investigación y descargas, finalmente estaba listo para adentrarme en ese oscuro mundo. Justo cuando estaba a punto de comenzar mi viaje por este abismo de la mente humana, escuché un golpe en la puerta. Era mi madre, que me dijo que la cena estaba lista y que debía comer antes de que se enfriara. Realmente no quería esperar después de tantas horas de preparación, así que le dije que tenía un ensayo importante para la escuela. De lo contrario, sospecharía, ya que no era normal en mí saltarme la cena sin razón. Volví a mi laptop. Había leído durante mi investigación que la mejor manera de buscar sitios era a través de algo llamado el Wiki oculto, así que fue el primer lugar que visité. No era exactamente lo que esperaba. Los enlaces eran solo una serie de letras y números al azar. Recordando lo que Jason me había dicho y creyendo que estaba seguro usando Tor, comencé a hacer clic en enlaces al azar, lo cual fue un gran error de mi parte. Mi mente nunca me perdonaría después por las cosas que vi. Todo se cargó de golpe y no era lo que había anticipado. No se trataba de experimentos secretos del gobierno, como esperaba, sino de imágenes verdaderamente perturbadoras de abuso infantil, cuerpos mutilados, torturas y sitios de sectas violentas. Me tapé la boca mientras mi cuerpo se estremecía incontrolablemente, intentando no vomitar. No podía soportarlo más y necesitaba salir de ahí inmediatamente. Empecé a cerrar todas las pestañas que había abierto sin pensarlo, una tras otra. Cada pestaña lentamente iba devolviendo la náusea que tanto me esforzaba por contener. Y fue entonces cuando algo extraño sucedió. Había llegado a la última pestaña de mi navegador y no se cerraba. No importaba cuántas veces intentara hacer clic en el botón de cerrar, no funcionaba. Se abrió un video en mi pantalla y al principio no era nada demasiado inusual. Un hombre sentado en una habitación oscura, con una máscara, mirando fijamente a la cámara. Sin embargo, había algo profundamente inquietante en él. Sus ojos estaban desorbitados y llenos de sangre, y en su máscara había un símbolo extraño. Es algo que tendrías que ver por ti mismo para entender cuán aterrador realmente era. Fue entonces cuando las cosas empeoraron mucho. Las luces parpadearon, revelando a un niño pequeño atado en una esquina, desangrándose por lo que parecía ser un golpe de una barra de metal que yacía en el suelo, cubierta de sangre. Ya había visto suficiente. Presioné el botón de encendido con fuerza con las manos temblando por lo que estaba viendo, pero no se apagaba. No importaba cuántas veces lo presionara o con cuánta fuerza lo hiciera. No respondía. El hombre se acercó a la cámara y mostró una sonrisa, revelando dientes podridos y descuidados, antes de caminar hacia el niño en la esquina. En ese momento, empecé a buscar desesperadamente algo en mi habitación. Un destornillador, cualquier cosa que me permitiera desmontar mi laptop y sacar la batería. Finalmente logré encontrar un destornillador y, justo antes de voltear el equipo para desarmarlo, eché un último vistazo a la pantalla.
El hombre había escrito números en la pared con la sangre del niño. Tomé una captura de pantalla apresurada y arranqué la batería de la laptop con fuerza, respirando con dificultad por lo que acababa de presenciar. Apenas podía mover las manos, que seguían temblando, y me desplomé en el suelo, casi sin poder creer lo que había visto. ¿Realmente había pasado? Tenía que ser falso, ¿verdad? Me repetía esto en mi mente. Esa noche no pude dormir. Después de todo, ¿cómo podría tras lo que acababa de presenciar? Pero finalmente el sueño me venció y desperté al día siguiente, con mi madre gritándole al perro para que dejara de ladrar, probablemente porque veía a otros niños en su camino hacia la escuela. Me levanté y vi la batería de mi laptop en el suelo, recordándome que aquello había sido real, que sí había sucedido la noche anterior. ¿Qué significaban los números que el hombre había escrito? Ni siquiera los había mirado bien. Podrían haber sido la fecha de cumpleaños de mi madre, mi propio cumpleaños, o incluso la hora en la que vendría a mi casa a matarme. De cualquier forma necesitaba pruebas para mostrarle a Jason que todo esto realmente me había pasado. Aún asustado, volví a poner la batería en su lugar y encendí mi computadora, con los pensamientos de la noche anterior atormentándome. Encontré la captura de pantalla que había tomado y, en ese momento, escuché un golpe en la puerta. Era mi madre, recordándome que era hora de ir a la escuela. Pensé que tal vez Jason sabría qué significaban esos números, así que le saqué una foto a la captura de pantalla con mi teléfono y salí rumbo a la escuela. Cada clase parecía durar una eternidad, hasta que finalmente llegó la hora del almuerzo. Le conté a Jason todo lo que había pasado la noche anterior y le mostré la imagen, pero cuando lo hice, su piel se volvió pálida y su rostro se llenó de horror. No importaba que fueran los números, yo tenía que saber qué significaban. ¿Qué significan? Dímelo, le exigí. Jason me miró y con voz temblorosa dijo, «Amigo, esa es tu dirección IP». Sentí como mi corazón se hundía, lleno de ira hacia Jason. «Pero, me dijiste que era anónimo. Hice todo lo que me dijiste y ahora algún loco tiene mi dirección IP». Y entonces lo entendí. Me había olvidado de desactivar los scripts y Flash Player, como él me había dicho. Había logrado contener las náuseas hasta ese momento, pero ya no pude más. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera en el baño de la escuela, inclinado sobre un cubículo y vomitando. La enfermera de la escuela me vio y me dio un pase para ir a casa. Al llegar a la entrada de mi casa noté un silencio anormal. Al entrar descubrí que mi hogar había sido saqueado. El hombre del video había venido a mi casa mientras yo estaba en la escuela y lo había destrozado todo. Todo nuestro dinero había desaparecido. Todos los objetos de valor se habían esfumado, y nuestras habitaciones estaban en completo desorden. Conmocionado, llamé a mi madre y, con respiración agitada y palabras entrecortadas, le conté que habíamos sido robados. Debió haber salido disparada del trabajo, porque no pasaron ni 10 minutos antes de que llegara a casa y me abrazara con lágrimas en los ojos. Todo, absolutamente todo, había desaparecido. Nuestros televisores, mi consola de videojuegos, mi computadora. Solo quedaba un único sonido en la casa. Un leve goteo que provenía del armario de mi madre. Nos dirigimos hacia el armario, y cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si estuviéramos cruzando un puente frágil. Mi mandíbula cayó y nuestros rostros palidecieron al abrir la puerta del armario. Allí estaba nuestro perro, colgado del techo, con las extremidades mutiladas y sangre goteando de su garganta. Tallado en su pecho estaba el símbolo de la máscara del hombre del video. Cuando la policía llegó, intentaron buscar pistas sobre quién podría haber hecho esto y si conocíamos a posibles sospechosos o si sabíamos qué significaba el símbolo. Yo nunca podría admitirles a ellos ni a mi madre que todo esto había sido culpa mía. El hombre jamás fue atrapado. Mi madre y yo evitamos hablar de lo que pasó. Pero por las noches, cuando me acuesto, aún puedo ver esos ojos desorbitados y llenos de sangre, mirándome fijamente. Acababa de graduarme de la universidad, pero las deudas estudiantiles me ahogaban. Decidí mudarme con mi hermano mayor, Samuel, hasta que pudiera permitirme un lugar propio. La última vez que lo había visto fue hace 5 años, en su boda. Se había casado con una mujer espantosa llamada Laura. Desde el principio supe que ella era una cazafortunas, pero me dio miedo decir algo.
Después de la boda, Samuel cortó todo contacto conmigo y con el resto de nuestra familia, y eso fue gracias a Laura. No volví a saber de él hasta que se divorciaron, pero aún así no era el mismo. Parecía que su espíritu estaba roto. Honestamente me sorprendió que aceptara que me mudara con él. Tenía la esperanza de que al vivir juntos podríamos reconectar, pero me equivoqué. Después de convivir con él durante un mes, apenas lo había visto 4 o 5 veces. Samuel pasaba todo el día y la noche trabajando en su oficina. Vivíamos en la misma casa, pero era como si fuera un completo desconocido. Ni siquiera comíamos juntos. Una noche mientras estaba en la cocina, bajó y me dijo que tenía que hacer unos recados. Me pareció extraño porque ya eran las 11 de la noche. Intenté preguntarle a dónde iba, pero solo me dijo que no tenía tiempo para explicarlo. Me recordó una vez más que no debía entrar en su oficina, y luego salió apresuradamente de la casa. A la mañana siguiente, noté que su coche no estaba en la entrada. Traté de llamarlo, pero no contestó. Podía oír su teléfono sonando desde su oficina, lo que significaba que lo había dejado allí. Sabía que no debía entrar, pero no tenía otra opción. Estaba preocupado por él. Abrí la puerta de la oficina, sorprendido de que la hubiera dejado sin seguro. Todas las luces estaban apagadas, pero la pantalla de su computadora seguía encendida. En el navegador había una página de la Deep Web claramente visible. Parecía una especie de sitio oscuro, con un par de docenas de pequeños iconos de diferentes armas, desde cuerdas hasta explosivos. 4 de esas armas estaban resaltadas: cadenas, un bate de béisbol con clavos, 2 tipos de cuchillos y un soplete. Esas eran las que él había seleccionado, y al final de la pantalla había una dirección y un precio: 600 bitcoins. Saqué una foto con mi teléfono y luego corrí hacia mi coche. Si mi hermano estaba involucrado en algo ilegal, tenía que detenerlo. Armado solo con un gas pimienta, conduje hasta la dirección, que resultó ser un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El lugar parecía totalmente abandonado, excepto por un coche estacionado detrás de unos contenedores. En ese momento me arrepentí de no haber llamado a la policía. No era un sitio seguro, pero ya era tarde. Necesitaba entrar y averiguar qué sucedía. Me deslicé a través de un hueco en la cerca de alambre y encontré una entrada lateral sin llave. Muy silenciosamente me colé dentro. El interior del almacén estaba dividido en varias habitaciones oscuras, cada una llena de viejos equipos de fábrica y jaulas de metal. Reinaba el silencio, excepto por un leve tintineo de cadenas que venía de algún lugar en la parte trasera. Seguí ese sonido hasta que llegué a una puerta de metal. Reuní valor y entré. De inmediato vi a una mujer encadenada al suelo. La mitad de su rostro estaba horriblemente quemada, pero aún la reconocí. Era Laura, la exesposa de Samuel. Estaba tan aturdida que al principio ni me notó. Delante de ella había una mesa cubierta con las armas que Samuel había pedido en línea: los cuchillos, el bate de béisbol y el lanzallamas. Estaba tan impactado que me quedé paralizado. De repente, las cadenas de Laura hicieron ruido contra el suelo. Me había visto y extendió la mano en silencio, pidiendo ayuda. Noté que 2 de sus dedos parecían rotos. ¿Qué le había hecho Samuel? Tomé una llave de la mesa y corrí hacia Laura. Tenía que liberarla. Me agaché y le pregunté qué estaba pasando. Ella intentó responder, pero no podía entenderla claramente. De todos modos, no necesitaba explicación. Sabía que Samuel había pasado la noche torturándola. Con su mano herida me señaló una puerta al costado y supuse que Samuel estaba allí. Debía liberarla antes de que él regresara. Con las manos temblorosas le quité las cadenas y la ayudé a ponerse de pie. Murmuró algo que sonaba como «date prisa». Mientras la guiaba hacia la salida, escuché una puerta abrirse detrás de nosotros. Samuel llevaba una máscara de soldador y venía hacia nosotros. Quería creer que no atacaría a su propia hermana, pero después de lo que le había hecho a Laura, no sabía de lo que era capaz. Se acercaba rápidamente y sin pensarlo tomé el bate de béisbol de la mesa y lo golpeé en el estómago. Los clavos se le clavaron y cayó al suelo. Había matado a quien pensaba que era mi hermano. Me sentí terrible, pero al quitarle la máscara vi que no era Samuel. Era un completo desconocido, el sicario que había contratado en la Deep Web. Entonces, ¿dónde estaba Samuel? Laura seguía señalando hacia la habitación al costado. Así que pasé por encima del cuerpo y miré adentro. Allí estaba Samuel, dormido en el sofá, sonriendo.
Supongo que solo quería quedarse allí mientras el sicario torturaba a su exesposa. Saqué mi teléfono para llamar al 911, pero Laura me tocó el hombro. «Vete», intentó decirme mirándome con su único ojo sano, suplicante. Fue entonces cuando tomé una decisión terrible. «Está bien», le dije, y la dejé allí. Al salir del almacén miré por encima del hombro y vi a Laura tomando el lanzallamas. Cuando ya estaba afuera llamé a la policía, y mientras esperaba que llegaran pude escuchar los gritos de un hombre a través de las paredes. Nunca había puesto un pie en la Deep Web. Siempre me había parecido una parte oscura y absurda de Internet, un sitio con cosas ilícitas, con atrocidades ocultas esperando en cada esquina. Sin embargo, estaba trabajando en mi tesis de maestría en sociología, y pensé que un ensayo sobre las subculturas de Internet sonaba interesante. Me reuní con un amigo, quien me habló de Tor, y me explicó las precauciones que podía tomar para proteger tanto mi identidad como mi computadora, mientras navegaba por la Deep Web. Finalmente estaba listo para explorar esta enigmática colmena de la que tanto había escuchado. Durante un par de semanas, estuve revisando sitios web antiguos que parecían haber sido creados en los años 90. Eran reliquias olvidadas del Internet, flotando en medio de la nada, sitios abandonados por el tiempo. La mayoría eran tediosos, llenos de teorías conspirativas de supremacistas, traficantes de sustancias y depredadores. Era exactamente lo que esperaba. Me habría bastado con hacer mi investigación sobre la cultura nazi en la Deep Web, o tal vez sobre redes de abuso infantil. Pero luego me topé con algo que realmente llamó mi atención. Un foro titulado, en una traducción torpe, Entusiastas del Suicidio. El nombre me hizo pensar que el foro no era originalmente en inglés. Había una amplia variedad de secciones para usuarios de distintos países, y pude ver tableros en español, francés, turco, chino. Una verdadera diversidad. Sin embargo, había un tema común. Todos los usuarios estaban obsesionados con el suicidio. En las secciones de habla inglesa, las personas compartían métodos, consejos para reducir el dolor para quienes temían sufrir, e historias sobre amigos que se habían quitado la vida. Había también quienes compartían imágenes explícitas y otros que debatían el tema desde una perspectiva filosófica. Era un flujo sin fin de contenido. Luego, en uno de los tableros, noté a personas hablando sobre algo llamado el espectáculo del suicidio. «¿Esta noche lo vas a ver?», preguntaba uno. «No, no puedo. Mañana tengo un día importante. Pienso ir al trabajo con mi calibre 38 para matar a mi jefe y luego quitarme la vida», respondió otro. Me estremecí al leer eso. Si el espectáculo del suicidio era lo que parecía, debía ser algún tipo de transmisión en vivo de personas suicidándose. Sentí un nudo en el estómago y mis palmas comenzaron a sudar, pero mi curiosidad se encendió. Necesitaba descubrir de qué se trataba. Ya había encontrado material impactante para una tesis intrigante, pero esto sería el hallazgo perfecto. Descubrí que la transmisión comenzaba a la 1 de la madrugada en mi zona horaria, así que busqué hasta encontrar un enlace. Tenía un nudo en la garganta y sabía que debía estar sudando, pero no podía permitir que los nervios interfirieran en mi investigación. Al fin y al cabo, estaba haciendo un trabajo importante. La transmisión en vivo comenzó con una música inquietante de fondo. La calidad del video era pobre, como si estuviera filmado con un móvil o una cámara de baja calidad. Apareció una mujer sosteniendo con fuerza un micrófono entre ambas manos. Tenía una sonrisa forzada en el rostro y podía ver las marcas de rímel corrido por sus mejillas, como si hubiese estado llorando. Parecía de origen asiático y tenía alrededor de 40 años. Su aspecto era de incomodidad y miedo. Me agarré del reposabrazos de mi silla, clavando las uñas en él. Todo aquello me ponía nervioso. La mujer comenzó a hablar en otro idioma, así que hice clic en el botón de subtítulos en inglés. «Bienvenidos al espectáculo del suicidio. Seré su anfitriona esta noche», decía con un tono inseguro y tembloroso. El mero sonido de su voz asustada hacía que la escena pareciera aún más surrealista y perturbadora. «Empecemos el espectáculo», gritó con una alegría impostada, alzando un brazo y apretando los dientes en una sonrisa que parecía más bien una mueca, mientras una lágrima caía de su ojo. Esto tenía que ser falso. Era algo macabro, pero no podía creer que realmente fuera a presenciar lo que parecía estar ocurriendo.
La estaban presentando como un programa infernal, y la mujer parecía retenida contra su voluntad, como si tuviera una pistola apuntándole, pero algo dentro de mí dudaba. Nuestro primer concursante es de Nueva York. Su nombre es Samuel Rivers. Leyó nerviosa mirando de reojo a la cámara con los ojos desorbitados. Bajó la tarjeta y su mano temblaba. Volvió a alzar la mano con una sonrisa forzada mientras un reflector iluminaba a un hombre sentado en una silla, sujetando una escopeta. Mis uñas se hundieron más en el reposabrazos mientras apretaba los dientes y miraba horrorizado. El hombre levantó la escopeta hacia su boca, y vi lágrimas correr por su rostro antes de disparar. El interior de su boca se iluminó brevemente por la detonación, que sonó brutalmente fuerte, haciéndome saltar en mi silla. Su cabeza se sacudió hacia atrás, y vi sangre y fragmentos de cerebro esparcidos por la pared detrás de él. Su cuerpo se desplomó, doblándose sobre sí mismo, con la cabeza colgando. Podía ver el caos ensangrentado y un rastro de humo en el aire. He visto muchas películas de terror y escenas gore en internet como para saber cuándo algo es real. Puse una mano sobre mi boca y sentí como el aire salía de mis pulmones mientras miraba, aterrado. ¿Jueces?, gritó la mujer, alzando el brazo mientras la cámara enfocaba a 3 personas sentadas en una mesa. Llevaban máscaras negras con cremalleras dibujando sonrisas en sus bocas y cinta adhesiva en forma de X sobre sus ojos, con pequeños agujeros para ver. Un juez levantó una puntuación de 3.8, el segundo un 4 y el último un 3.5. Nuestro siguiente concursante es Juan García de Los Ángeles, dijo la mujer mientras avanzaba hacia un hombre en pie, sin camiseta y usando unos jeans. Sujetaba algo en su mano derecha con la cabeza inclinada y los dientes apretados. Parecía estar reuniendo valor mientras su cuerpo temblaba. De repente, comenzó a gritar furioso llevando un cuchillo de carnicero hacia su cuello y empezando a cortar. La hoja rasgaba su piel abriéndose paso entre la carne, pero no llegó a cortarse por completo antes de caer de rodillas y sujetarse el cuello con las manos. La sangre salía a borbotones de la herida mientras sus ojos reflejaban un miedo profundo, ahogándose en su propia sangre. «Miren esto», exclamó la mujer, con una mezcla de entusiasmo falso y pánico, mientras el hombre se desplomaba en el suelo, luchando por respirar. «¿Jueces?», pidió la mujer nuevamente mientras la cámara enfocaba a los jueces. Ellos levantaron un 4.8, un 4.9 y un 4, respectivamente. Hubo otros 2 concursantes, pero no pude soportar ver más. Cerré la transmisión y me acerqué a la ventana para tratar de recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué acababa de ver? Esa noche no dormí. Cuando cerraba los ojos, veía al hombre cortándose la garganta, sus manos ensangrentadas, aferrándose al cuello en una mezcla de instinto y arrepentimiento, pateando en el suelo en un charco de su propia sangre. Decidí abandonar mi investigación sobre los entusiastas del suicidio. Siempre he sentido una enorme curiosidad por lo que generalmente se conoce como la Deep Web. Aunque la Deep Web tiene algunos usos positivos, también alberga un lado increíblemente oscuro. La Dark Web es el pequeño rincón de la Deep Web que contiene ese contenido estereotipado, drogas, pornografía infantil, entre otras cosas. Esto es lo que le ha dado fama a la Deep Web. Di mis primeros pasos en esta pequeña exploración hacia los rincones más oscuros de sitios anónimos para desmentir el estereotipo de que la Deep Web es solo un lugar de sitios turbios e ilegales, en lugar de algo bueno. Salí de esta experiencia con más de lo que esperaba, y desde entonces, mi visión de la humanidad ha cambiado para siempre. El primer sitio que visité se llamaba Centrux. Centrux era uno de los mercados generales más conocidos, por así decirlo. Un buen ejemplo para compararlo sería Agora o Silk Road. Según escuché durante varias preguntas en un chat grupal a lo largo de unos días, Centrux llevaba operando alrededor de 11 meses y aún no había sido cerrado, lo que me sorprendía, ya que tenía todo lo que Agora o Silk Road ofrecían, pero en mayor medida y con mucha más variedad. Lo que algunos sitios ofrecían como productos principales, Centrux lo tenía en subcategorías. Por dar solo algunos ejemplos breves: películas snuff, todo tipo de drogas, documentos falsificados, licencias. Lo que quisieras estaba ahí. También conocí a alguien en un chat grupal que fue amable dentro de lo posible, considerando que era un usuario activo de la Dark Web.
Verificó algunos de los enlaces que había recopilado y me guió vagamente hacia otros sitios para mi uso personal. Esto me resultó de gran ayuda, y me condujo al siguiente sitio, que por su ilegalidad y la falta de ética de su contenido, lo considero un paso más avanzado en la Dark Web. Este sitio se llamaba Brick Warehouse. Brick Warehouse era de hecho bastante intrigante. Las guías incluían cosas como cómo hacer explosivos caseros basados en drones y métodos para secuestrar a personas mientras duermen. Los documentos filtrados iban desde casos clasificados de Estados Unidos hasta asuntos exteriores. También había guías para modificar armas de forma ilegal, unirse a grupos terroristas, guías sobre scripting y métodos para inutilizar cuentas bancarias, entre otros. No era un sitio para divertirse. El siguiente sitio al que me dirigí fue donde las cosas empezaron a ponerse realmente espeluznantes. Obtuve acceso a este sitio, que considero la entrada a la parte más oscura de la Dark Web, gracias a alguien llamado Fran Turner 444. Nos encontrábamos en un chat grupal en Chichat, un sitio de chat bastante común en la Deep Web, que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Pasamos de un tema a otro hasta terminar hablando de películas snuff, de cuán comunes son, dónde suelen filmarse, por qué existen, etc. Gané su confianza y continuamos la conversación en una sala de chat privada que él tenía, por la cual terminé pagando 10 centavos de Bitcoin para acceder. Quiero aclarar que solo estaba obteniendo información. Esa era mi principal razón para hablar con él, ya que no soy aficionado a las películas snuff, aunque el tema me intrigaba. Conversamos durante unos 20 minutos hasta que, sin que yo siquiera lo pidiera, Fran me dio acceso a su sitio. Para mantener cierta privacidad, llamaremos a este sitio simplemente 561. El sitio 561 requería una invitación, un cuestionario de registro extenso y una reunión personal con alguien que asumí era el administrador o director del sitio. Esta persona era muy estricta, y los castigos por romper las reglas del sitio estaban claramente explicados. Fran Turner 444, supongo, era un usuario veterano en 561, y tenía el permiso para darme un recorrido por el sitio. Le pedí un nombre formal para el sitio como referencia futura, para no llamarlo 561, y él me dijo que el sitio no tenía nombre, que existía únicamente para mostrar su contenido y moderar a sus miembros. Dijo que ponerle un título solo facilitaría su identificación, algo que no deseaban. 561 tenía una membresía pequeña, que según él, los administradores cuidaban con esmero, ya que la suscripción costaba aproximadamente 1.5 Bitcoin mensuales, o alrededor de $350. Al ingresar al sitio tuve que confirmar que tenía más de 18 años por quinta vez, desde que empecé el registro. Finalmente logré acceder. El diseño del sitio era sencillo, con un fondo completamente blanco y un texto compacto. En la esquina superior derecha había opciones para cerrar sesión, añadir fondos a mi saldo y un pequeño icono de billetera que mostraba un monedero de Bitcoin vacío. Pero mi atención se centró en el centro de la pantalla, donde aparecía una fila de cuadros con subtítulos y descripciones. El primero mostraba una mesa con varias cuchillas y objetos contundentes. El título decía, Muerte lenta mientras duerme, mujer de 24 años, con un precio de 2.25 Bitcoin. Al lado un temporizador en texto verde contaba hacia atrás. 11 minutos con 51 segundos, luego 11:50 y luego 11:49. Bajo el temporizador, en la misma fuente verde, se leía 78 de 100. Unos segundos después el 78 se convirtió en 79. La realidad me golpeó de golpe. Este era un sitio de películas snuff pagadas. Con las manos temblorosas miré las interminables capturas de pantalla y subtítulos. Uno llamó mi atención rápidamente. Ver indigente, 0.22 Bitcoin, vista amplia, baja calidad. Era como un título llamativo de YouTube, pero parecía estar funcionando. En la misma fuente verde se leía 783 de 1000, un número asombroso a mis ojos. Decidí que esto debía ser documentado, así que hice una transacción rápida, puse una pequeña cantidad de Bitcoin en mi monedero del sitio y presioné la flecha para ingresar. Tardó 1 minuto o 2 en completar la transacción y después de unos 5 minutos de buffer, pude entrar a la transmisión. No había chat, solo un borde gris y estático. El mismo temporizador verde ahora estaba en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3, 2, 1. El video comenzó mostrando una calle de ciudad con varios letreros en árabe y anuncios. Las luces de los postes iluminaban débilmente la escena. Parecía que la cámara estaba apoyada contra una pared, enfocando un auto rojo destartalado estacionado junto a la acera. Desde el borde de la cámara, un dedo enguantado apuntaba hacia la entrada de un callejón oscuro, donde un hombre yacía de lado como un montón de trapos, respirando. Evidentemente, era un indigente, y el dedo solo hizo un gesto hacia el auto. 3 hombres salieron del vehículo y caminaron junto a las fachadas de las tiendas hacia la figura durmiente. La calidad era pésima, pero la escena aún podía distinguirse, y mi imaginación solo empeoraba lo que estaba por suceder. A unos 5 metros del indigente, el grupo de atacantes sacó máscaras blancas de teatro de sus chaquetas, sacaron armas pequeñas y se abalanzaron hacia la víctima desprevenida. La cámara captó el sonido rápido de sus pasos mientras el camarógrafo corría hacia la escena filmando el ataque. «Córtalo», ordenó el camarógrafo con un acento grueso. El atacante comenzó a cortar a la víctima con una ferocidad salvaje, como hienas desgarrando a su presa. La sangre salpicó la pared y las máscaras blancas de los agresores. Era horrible. Apenas pude contener el impulso de vomitar. Apagué Tor, tomé algunas medidas de seguridad adicionales y apagué mi computadora, respirando profundamente mientras tomaba un sorbo de soda light. Así fue mi experiencia en la dark web. No recomiendo que nadie entre. No dejen que la curiosidad los consuma. Hace un tiempo vi un video en este canal, uno que trataba sobre la Deep Web y mencionaba algo muy específico. Un casino oculto en las profundidades de esa red oscura, un lugar donde se podía ganar mucho dinero, pero también donde arriesgarse a jugar podía costarte la vida. Al principio no le di mucha importancia, ya sabes, hay tantos videos sobre teorías conspirativas y cosas raras, que uno termina viéndolos más como entretenimiento que como algo serio. Sin embargo, conforme avanzaba el video, algo dentro de mí se removía. Sentí un escalofrío inexplicable. Lo que no sabía en ese momento era que lo que contaban en ese video no era solo una historia para asustar. Era real, y lo sé porque lo viví de cerca. Esta historia no me ocurrió directamente a mí, pero afectó mi vida de una forma que aún no puedo olvidar. Se trata de un amigo cercano, alguien con quien compartí muchas experiencias, y cuyo destino cambió radicalmente después de entrar en ese mundo oscuro. Todo empezó de manera inocente, como suelen empezar estas cosas. Era una noche cualquiera, una de esas en las que te quedas hasta tarde conversando con un amigo, hablando de todo y nada a la vez. Él era una persona bastante normal, alguien que no se destacaba por tomar grandes riesgos ni por meterse en problemas. Pero esa noche me habló de algo que había encontrado explorando en los rincones más oscuros de la red. Un casino en la Deep Web. «Es real, hermano», me dijo con una mezcla de emoción e incredulidad. «Pagas con criptomonedas y las apuestas son enormes. Puedes ganar en minutos lo que te llevaría meses de trabajo y hay gente de todas partes apostando allí. Parece que el dinero nunca se acaba». No pude evitar reírme en ese momento. «¿Y cómo sabes que no es solo otra estafa más?» «Component placement», le respondí, intentando bajarle las expectativas. «Esa gente vive de sacarle el dinero a los ingenuos como tú», pero él estaba convencido. «Lo sé porque ya lo probé. Gané $5,000 la semana pasada y ya los retiré», confesó. Mi sonrisa se desvaneció de inmediato. Me mostró su cuenta bancaria y efectivamente el dinero estaba ahí. No supe qué decir. Era sorprendente, pero al mismo tiempo algo no me cuadraba. «¿No te parece arriesgado, Srenia?», le pregunté con un toque de preocupación. Él se encogió de hombros. «Todo es anónimo, nadie sabe quién eres ni de dónde vienes. Es un sistema completamente encriptado. No hay manera de rastrearlo». Durante las semanas siguientes, noté que mi amigo empezaba a cambiar. No era evidente al principio, pero poco a poco se volvió más distante, más obsesivo. Nos veíamos con menos frecuencia, y cuando hablábamos, siempre terminaba hablando del casino. «Esta semana gané 10,000», decía en tono triunfal. Es como imprimir dinero, pero había algo en su mirada que no había visto antes, una especie de ansiedad contenida que parecía consumirlo desde dentro. Me empecé a preocupar. Un día decidí confrontarlo. «¿Estás seguro de que esto es seguro? Quiero decir, estás jugando con gente de la Deep Web.
Ese lugar no es un juego, hay cosas horribles allí. Pero él me respondió con una risa forzada. Hermano, no es gran cosa. Mientras sigas las reglas y no hagas preguntas, todo va bien. ¿Qué reglas? Srenia, le pregunté, ya con un mal presentimiento. Es simple, me dijo. Juegas, ganas y te vas. No te metas en la política del casino. No intentes averiguar quién está detrás y lo más importante, nunca ganes más de lo que deberías. Esa última frase me puso en alerta. ¿Qué significa más de lo que deberías? Srenia, insistí. Él hizo una pausa antes de responder como si no quisiera decirlo. Hay jugadores que lo intentaron, que se volvieron demasiado ambiciosos y, bueno, desaparecieron. Nadie sabe qué les pasó, pero después de ganar grandes sumas nunca más se supo de ellos. En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. No se trataba solo de apuestas, sino de vidas en juego. Pero para mi amigo ya era demasiado tarde. Estaba demasiado adentro como para retroceder. Me dijo que había una especie de límite no escrito, una cantidad de dinero que no debías sobrepasar en un periodo corto. Si lo hacías, te convertías en un problema para los que manejaban el casino. Pasaron algunas semanas sin saber mucho de él. Intenté llamarlo, pero rara vez respondía. Cuando finalmente logré hablar con él, sonaba nervioso, paranoico incluso. ¿Qué pasa? Estás extraño, le dije, realmente preocupado. No es nada, solo he estado ocupado, respondió, sin lograr convencerme. Pero sabía que no me estaba contando todo. Algo en su tono me decía que estaba asustado y tenía razón. Una noche me llamó, desesperado, diciendo que necesitaba verme. Nos encontramos en un bar cerca de mi casa, y cuando llegó apenas reconocí al hombre que tenía enfrente. Estaba pálido, con ojeras profundas y las manos temblorosas. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Srenia, le pregunté sin rodeos. Él asintió, pero rápidamente empezó a hablar. Me metí demasiado, hermano. Hice justo lo que no debía. Gané más de lo que podía manejar y ahora me están buscando. Sus palabras me dejaron helado. ¿Quién te está buscando? Swingo, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los dueños del casino, dijo en un susurro. No sé cómo, pero encontraron mi dirección. Me han estado enviando mensajes. Dicen que el dinero que gané les pertenece y que si no lo devuelvo... Al principio pensé que era una broma, pero luego empezaron a seguirme. He visto los mismos coches fuera de mi casa varias veces. Están aquí, lo sé. Intenté calmarlo, pero fue inútil. Mi amigo estaba convencido de que su vida corría peligro. ¿Qué vas a hacer? Srenia, pregunté, aunque sospechaba que no tenía un plan. No lo sé, respondió. Quizá debería devolverles el dinero, pero temo que eso no sea suficiente. No es solo el dinero, es lo que sé. Vi cosas en ese casino, cosas que no debería haber visto. Pocos días después de aquella conversación sucedió lo inevitable. Era un jueves por la mañana cuando recibí una llamada. Era la policía. Mi amigo había sido encontrado muerto en su apartamento. Al principio dijeron que parecía un suicidio, pero cuando fui a la comisaría a hablar con ellos, me contaron otra historia. Es extraño, dijo uno de los agentes. No encontramos signos de lucha, pero hay algo que no encaja. Estaba demasiado limpio, ¿sabes? Como si alguien hubiera estado allí antes de que llegáramos. Le pregunté si había pistas, algo que señalara a un culpable. No hay nada, me respondió el oficial con frustración en su tono. Ni huellas, ni testigos, solo vacío. Pero tengo la sensación de que esto no fue un suicidio. Durante los meses siguientes, el caso de su muerte permaneció abierto. No había pistas ni pruebas concluyentes. Era como si los responsables hubieran desaparecido sin dejar rastro, igual que aquellos que jugaban demasiado en ese casino. Aunque la investigación sigue abierta, dudo que alguna vez encuentren a los responsables. La verdad es que cuando te adentras en ese mundo y te conviertes en una amenaza para los que lo manejan, te conviertes en un fantasma, alguien a quien nadie recordará, cuyo nombre se borrará de los archivos sin que nadie pregunte qué pasó realmente. No puedo sacarme de la cabeza lo que me dijo antes de morir. Ese casino era real, y lo peor es que sigue ahí, esperando a la próxima víctima que quiera ganar demasiado. Si algo puedo decirles es esto, no importa cuánto te ofrezcan, hay apuestas que simplemente no valen la pena.